Ya, hola. Este va a ser un auxiliar de sistema de partículas. ¿Sí? Vamos a ver dos problemas de sistema de partículas y un poco como resumen de lo que ha grabado el profe en clase. ¿Sí? Un sistema de partículas básicamente es cuando tenéis un montón de partículas. Entonces, si tenéis muchas partículas, es un poco engorroso y difícil trabajar cuál es la posición de cada partícula por separado. Entonces, lo que se hace es simplemente trabajar este sistema de muchas partículas como si fuera, se moviera de cierta forma como un todo y ver cómo se mueve esa posición del todo. Entonces, básicamente lo que uno hace es definir una posición del centro de masa, que es una suma ponderada de las posiciones de cada partícula. Tiene esta fórmula, MI por RI dividido M, donde este RI es la posición de cada partícula que tú quieras que sea tu sistema. Este M chica I es la masa de cada partícula y m grande va a ser la masa total de tu sistema. ¿Sí? Entonces, m grande es sumatoria de m sobre i. Entonces, esta es la posición de tu centro de masa y esto lo deberían haber visto con el profe, uno hace una derivación, también puede definir la velocidad del centro de masa, que básicamente es lo mismo, solamente reemplazando la posición por lo que sería la velocidad. Y uno hace la derivación y puede ver que el centro de masa obedece a una ecuación de movimiento que es justamente la segunda ley de Newton. ¿Sí? Tenemos la masa total por la aceleración del centro de masa, perdón, esto no es sí, esto es R centro de masa, ¿ya? Obedece que la masa por la aceleración del centro de masa, es decir, la derivada temporal dos veces, va a ser la suma de las fuerzas externas sobre mi sistema. Ahora, ¿qué son las fuerzas externas? ¿Sí? O sea, por ejemplo, veamos este ejemplo de aquí. Este ejemplo tenemos tres masas, que es el problema, después lo vamos a ver un poco más en cuidado. Estoy haciendo solamente un resumen. Tenemos tres masas. Entonces yo voy a considerar que estas tres masas arman un sistema, ¿ya? Entonces estas tres masas están interactuando entre ellas, y por ejemplo tienen una barra que la une, entonces va a haber cierta tensión que las mantiene unidas y fuerza de restricciones, ¿sí? Básicamente. Entonces, estas tensiones que actúan entre las masas, estas son fuerzas internas, ¿sí? Es una fuerza de esta masa con esta masa. ¿Por qué internas? Porque es una fuerza que está actuando entre dos partículas dentro de mi sistema de partículas, ¿sí? Estas dos partículas yo las consideré dentro de mi sistema y están ejerciendo una fuerza entre ellas. Distinto es, por ejemplo, la gravedad, ¿sí? Esta partícula está sintiendo la gravedad y la gravedad básicamente la hace sí, la Tierra ahí con Chile. Eh, entonces, la Tierra está ejerciendo la gravedad, pero yo no estoy considerando la Tierra como parte de mi sistema, ¿sí? Solamente estoy considerando estas tres masitas. O sea, como no estoy considerando la Tierra de parte de mi sistema, la fuerza que ejerce la Tierra sobre mis partículas es una fuerza externa. Al igual como yo no estoy considerando la Tierra como mi sistema de partículas, yo tampoco estoy considerando esta barra horizontal como mis partículas. Entonces, las normales que ejercen estas barras tampoco están dentro de mi sistema de partículas, por lo tanto, son fuerzas externas también. Por lo general, estas fuerzas externas entra la gravedad, entran las normales, no todas, pero si yo no considero una pared como un sistema, entra la normal. ¿Y qué más entraría? Pueden entrar fuerzas eléctricas, cuestiones así. En cambio, si uno tiene un sistema como planetario y uno considera los planetas ya como tu sistema, ahí la gravedad ya no sería una fuerza externa. Ahí sería fuerza interna, ¿no? Entonces, la gracia de considerar esta ecuación es que al solamente considerar las fuerzas externas, uno se echa y no tiene que trabajar con estas fuerzas que son como un poco, podía parametrizarla y ver la fuerza, porque estas están relacionadas, y aquí tendríamos T, 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 T. Entonces, estoy trabajando con tres sistemas de ecuaciones que todas tienen la misma fuerza, entonces están acopladas. Es un cacho. Entonces, ocupar este formalismo te lo resume un poco y te elimina estas fuerzas que son redundantes hasta cierto sentido. Entonces, eso es básicamente el resumen. Ahora vamos a pasar al problema uno. Y traje este problema porque salió el semestre pasado, ¿sí? En un control de sistema de partículas, o sea, el sistema de partículas entraba en el control.
Y este era el problema que tenía más de sistema particular en esta cuestión. Y lo que se tiene es un sistema de tres partículas de masa m, m y 2m. Es decir, tenemos esta masa y esta masa. Y ojo que esta masa tiene el doble de la masa anteriores, que están unidas por dos varas de largo A. Creo que estas masas están unidas de esta forma, ¿sí? Entonces forman un triángulo, ¿sí? Esta está colgando, pero está unida por dos varas a las masas de que son como aritos. Entonces, las dos partículas de masa m solo se pueden mover horizontalmente porque están, bueno, sobre una barra horizontal, ¿sí? Tenemos esta barra horizontal y estas masas, por lo tanto, solamente se pueden mover izquierda a derecha. No pueden subir ni bajar. Entonces, ahora nos da la condición inicial, ¿ya? Se tiene una configuración en tiempo igual cero con teta igual cero en reposo. Lo que quiere decir, ahora voy a borrar esta cuestión de resumen, es que en el tiempo inicial lo que tenemos es nuestra barra, vamos a tener nuestra masas m, pero teta es igual cero. Entonces, teta igual cero es justamente cuando estas varas que unen están horizontal, ¿ya? Entonces está de esta forma. Sí, ¿ya? Entonces, básicamente en el instante inicial lo tenemos todo horizontal y está en reposo, pero se suelta. Entonces, al soltarse, como esta masa 2m no está sobre la barra horizontal y siente su gravedad, está la Tierra atrayéndola, entonces esta masa va a empezar a caer. Y al empezar a caer, y como está conectada por varas a estas dos masas m, al empezar a caer y para mantenerse largo de estas varas, estas masas van a empezar a acercarse y se van a tirar para el medio. Se van a tirar hasta el medio hasta que en algún punto van a chocar, ¿ya? Y aquí se va a producir el choque entre estas cuestiones y esta va a tener algún punto máximo. En específico, el máximo es cuando su altura es menos a, pero bueno, menos a con respecto a este sistema de referencia. Entonces, en t igual 0 tenemos esta configuración completamente horizontal y en un tiempo cualquiera tenemos esta configuración con ángulo θ, ¿ya? Que está un poco bajado. Podemos decir que en el tiempo inicial partió así, con esta masa aquí, ¿sí? Entonces, estas masas se movieron un poco hacia el centro y está abajo, ¿sí? Espero que se entienda un poco cómo funciona este problema. Entonces, en la parte A nos piden calcular cuál es la rapidez eh, de las masas m, es decir, cuál es la rapidez de esta masa, por ejemplo, en el instante en el que chocan, ¿sí? Se va a producir un choque acá cuando ya haya bajado esta masa lo suficiente y entonces va a venir aquí con cierta rapidez y van a chocar. ¿Cuál es la rapidez en ese instante? ¿Ya? Y en la parte B nos piden calcular la normal de la barra y una masa m en ese instante. Entonces, como les dije antes, esta cuestión siente una normal, por ejemplo, si uno hiciera el DCL, siente una gravedad, pero también siente una tensión o sí, bueno, llamarlo la atención por la barra que la une a esta masa m. Esta tensión lo que hace es efectivamente darle este desplazamiento hacia el medio, ¿sí? Esto es lo que hace que la cuestión se vaya moviendo hacia el centro y que esta masa se vaya moviendo hacia el centro también. Pero también lo que hace es, como tiene una componente vertical, ¿sí? Esta tiene una componente vertical, lo que hace es modificar también la normal. Entonces la normal tiene un valor variable en su trayectoria hacia el choque. Entonces nos piden calcular cuánto vale la normal cuando esta cuestión choca, es decir, en este punto. Ok, ese es el problema. Entonces vamos a partir por la parte A, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la rapidez de las masas m en el instante cuando chocan? Entonces, lo primero que habría que identificar es en qué instante chocan, ¿sí? O qué condición me da un choque. Entonces, primero veamos la geometría de este problema, ¿sí? Tenemos las dos masas, como dije antes, se forma un triángulo. Esta cuestión tiene lado A y lado A, y nos dan un ángulo θ para parametrizar esta apertura o cuánto ha caído esta masa.
Entonces nos dicen que este ángulo es teta y también nos dicen que este ángulo es teta. Uno puede justificar de muchas formas de por qué estos dos ángulos son iguales, ¿sí? La forma más simple de justificarla es porque es un argumento de simetría, ¿ya? Esta masa solamente siente una fuerza hacia abajo, no siente, las fuerzas hacia los lados se anulan porque son simétricas. Entonces, al sentir solamente las fuerzas hacia el lado, uno podría definir su sistema de referencia así, y tongo, X tongo, por lo tanto solamente va a tener movimiento vertical. Entonces siempre se va a quedar en la mitad. Y como los lados son iguales, ¿sí? Uno puede decir que se arma un triángulo isósceles, es decir, estos lados son iguales y por lo tanto estos ángulos son iguales también. Eso ya lo damos por enunciado, uno podría deducirlo también. Entonces dibujemos aquí cuál va a ser nuestro sistema de referencia, que va a ser este, con el origen justo en el punto eh, por donde se mueve esta masa, 2m. La masa va a partir acá y se va a mover para abajo, siempre con sobre este eje Y. Es decir, siempre va a tener una componente X igual 0. Entonces, en el instante en el que chocan, es justo cuando las dos masas M están aquí, ¿sí? Entonces, cuando las dos masas M están ahí, eh, uno va a tener una configuración de este tipo, con la masa grande. Entonces, ¿cuál sería el ángulo teta en este caso? Bueno, uno puede ver que el ángulo teta es un ángulo recto, ¿sí? Entonces, en el caso, en el instante en el que chocan, teta tiene que valer pi medios, ¿sí? Es un análisis geométrico simplemente, y estamos, de cierta forma, desarrollando o sacando cuestiones del enunciado, ¿sí? Estamos viendo cuándo chocan. Y nos piden calcular cuál es la rapidez de las masas en el instante en el que chocan. Entonces nos piden básicamente calcular la velocidad al cuadrado, pero en función de un ángulo, ¿sí? En específico nos piden calcular cuando θ es igual a pi medios. Entonces me gustaría a mí encontrar una función de la rapidez en función de mi ángulo θ. Ya, esto es lo que quiero. ¿Y para qué estoy diciendo todo esto? Es porque yo sé que el profe le subió una cierta, o puso algo en el foro, no me acuerdo, como una guía de estrategias de resolución de problemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere encontrar una velocidad en función del tiempo o una posición en función del tiempo, lo que uno hace es agarrar su ecuación de movimiento, ma igual a f, y uno lo integra temporalmente, ¿ya? Entonces, uno hace este procedimiento, si uno integra una vez va a encontrar b en función de t y esta va a ser una función rara, ¿ya? Una función. Por lo general este procedimiento es difícil y es un poco latero, pero es simplemente integrar. Pero cuando uno quiere una velocidad en función de, o una rapidez en función de una posición, ¿se acuerdan de que uno podía ocupar esta cuestión y escribir la aceleración, que es x dos puntos? Uno la puede escribir como de x punto de x por x punto, sigue haciendo una regla de la cadena, y integrar. Pero también lo que uno puede hacer es usar conservación de energía, siempre cuando la energía se conserve, obviamente. Eh, ¿Y por qué podemos usar conservación de energía? Bueno, porque la energía por lo general es un medio m por v al cuadrado más un potencial, que solamente va a depender de la posición. Entonces, si se conserva la energía, uno podría decir que esta va a ser la energía inicial. Uno puede pasar este v para el otro lado. Y ahí básicamente tiene una función tiene v en función de la posición, porque esta va a ser simplemente una constante. Entonces, estoy diciendo todo esto porque en nuestro caso, lo que parametriza la posición es un ángulo.
en nuestro caso. Es decir, lo que tenemos acá, que queremos un b cuadrado en función de teta. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para encontrar esto? Es simplemente usar conservación de energía. Dice todo esto para justificar que voy a hacer conservación de energía. Y aquí viene, y creo que no lo dije, este problema en teoría se tiene en tres partículas, entonces uno podría resolverlo con la estrategia de eh, sistema de partículas, es decir, encontrar la posición del centro de masa y ocupar la ecuación de movimiento que les mostré al principio de la clase. Pero no siempre es necesario, ¿sí? Hay veces en las que es más fácil trabajar con simplemente parametrizando cada partícula y ir resolviendo así, sin meterse en la posición del centro de masa ni ninguna de esas cosas. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Sí? Entonces, este problema yo le digo que sale el control del centro pasado y se puede resolver sin usar la posición del centro de masa. Entonces, lo que quiero, volviendo a esta discusión, lo que quiero es la velocidad o la rapidez en función de teta. En este caso, tenemos la rapidez al cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer es conservación de energía. Entonces, tengo que encontrar cuánto vale la energía de mi sistema. ¿Sí? La energía de mi sistema va a ser un medio m por, bueno, va a ser en particular la energía cinética de cada partícula. Entonces le voy a poner nombre a esta partícula. Voy a decir que esta va a ser la partícula 1, esta va a ser la partícula 2, esta va a ser la partícula 3. Entonces la energía cinética, cinética total es la suma de la energía cinética de cada partícula. En específico, la energía cinética de la partícula 1 es un medio m por v1 al cuadrado. La velocidad, la rapidez de mi partícula 1 al cuadrado. Después tengo que sumarle la energía cinética de la partícula 2, que va a ser un medio m por v2 al cuadrado. Y le tengo que sumar la energía cinética de la partícula 3. Y ojo, porque la partícula 3 tiene masa 2m, entonces va a ser un medio por 2m, v3 al cuadrado. ¿Sí? Pero también tengo energías potenciales. En este caso, la única fuerza que tengo es la fuerza de gravedad y una fuerza conservativa. Entonces, por eso usar conservación de energía es completamente válido. Entonces, ¿cuál va a ser la energía potencial gravitatoria? Tengo que sumar la energía potencial gravitatoria de todas mis partículas. Entonces voy a poner m por g por la altura de mi partícula 1 más m por g por la altura de mi partícula 2 más 2m, porque esta es la masa de mi partícula 3, por g por i3. Ya, entonces esa es mi energía de mi sistema simple. Entonces, lo que tengo que calcular es básicamente cuáles son las rapideces de mis partículas y cuál va a ser las posiciones de mis partículas. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esto es que nosotros tenemos que encontrar y parametrizar cuál es la posición de cada una de mis partículas. Partamos con la partícula 1. Entonces, en el enunciado ya nos ponían, y en la figura ya nos ponían que tenemos este ángulo teta, entonces yo debería poder parametrizar la posición de cada una de mis partículas solamente usando este ángulo teta, ¿sí? Esta va a ser mi única variable dinámica, ¿ya? Entonces, ¿cómo encuentro la posición de mi partícula 1, que hacer esta en función de teta? Eh, bueno, lo que yo puedo notar es que aquí se me arma un triángulo rectángulo, ¿ya? Con hipotenusa A. Entonces, si quiero encontrar cuál es la posición X de mi partícula 1, que va a ser básicamente este lado, yo usando trigonometría puedo decir que quiero encontrar el lado adyacente, ¿sí? Entonces tengo que usar el coseno. Entonces, este lado va a ser simplemente A coseno de teta, ¿sí? Entonces, vengo aquí y voy a poner que la posición de mi partícula 1 va a ser A por coseno de teta y la altura, es decir, mi coordenada Y de mi partícula 1, como yo dije que esta cuestión está sobre una barra, entonces está constreñida, creo que se dice, a solamente moverse sobre esta barra, nunca, siempre va a tener altura igual 0. Entonces, la componente I va a ser 0. ¿Ya? Pero ojo, aquí yo puse A coseno de teta porque es lo que obtuve usando trigonometría, pero como yo definí que mi sistema de coordenadas así, definí básicamente que mi X positivo iba hacia la derecha, como aquí lo tengo hacia la izquierda, le tengo que poner un menos acá. ¿Ya? Entonces ahora vamos a la posición de la partícula 2.
que va a ser, nuevamente, yo me armo aquí mi triángulo rectángulo con hipotenusa A, y quiero saber cuánto vale esto, que va a ser A coseno de teta nuevamente. Pero ahora como yo sí, esta cuestión está hacia la derecha, está hacia mi lado X positivo, ahí sí va a ir con el más. Y la altura de esta partícula va a ser nuevamente cero, porque también está sobre la barra. Entonces, lo que quiero decir es que esta cuestión va a ser A coseno de teta, coma cero. Y ahora vamos a la posición de mi partícula 3, que es la masa 2m, esta que está colgando. Y por como definí, esta cuestión solamente se mueve verticalmente, se mueve para abajo, sobre esta horizontal. Esta horizontal siempre tiene x igual 0, ¿ya? Entonces puedo ir directamente aquí y poner que su coordenada x va a ser 0. Y su coordenada y va a ser, bueno, me puedo armar este triángulo rectángulo, por ejemplo, con hipotenusa A, y quiero calcular cuánto vale este largo, y este largo vale simplemente A por seno de teta. ¿Sí? Entonces le voy a poner A por seno de teta. Pero nuevamente como definí que mi i iba para arriba y mi partícula está para abajo, aquí le tengo que poner un signo menos. ¿Ya? Entonces ya parametricé la posición de cada una en particular de forma simple. Estoy solamente usando el ángulo. Todas las coordenadas están parametrizadas solamente usando el ángulo. Entonces, no sé, pues, viendo esta cuestión, yo ya del tiro puedo decir que la energía potencial de mi partícula 2, este va a ser cero, porque la coordenada y es cero, y la coordenada y también es, y 1 también es cero, entonces esta cuestión también va a ser cero, y este va a tener una energía potencial gravitatoria, lo que podríamos haber deducido en un principio mirando la imagen, ¿no? Pero lo que me falta es calcular cuánto valen estas rapideces, ¿sí? De la energía cinética. Entonces, ¿cómo la encontramos? Bueno, simplemente derivamos las posiciones. Vamos a derivar cada una de las posiciones y después vamos a sacar el módulo al cuadrado. Entonces, ¿cómo derivamos esta cuestión? Bueno, derivamos componente por componente, y menos a es una constante, y la derivada del coseno es menos seno, entonces voy a poner seno de teta acá. Sale un menos, que me transforma en menos que había antes en un más, y por regla de la cadena sale un teta punto, ¿ya? Y la derivada del seno del cero es cero, perdón. Entonces, vamos a derivar la posición 2. A es una constante, la derivada del coseno es menos seno, entonces pongo menos seno de teta, y por regla de la cadena me sale un teta punto, y cero. Y ahora vamos a la derivada de la posición 3, que va a ser cero, coma, menos a es una constante, la derivada del seno es un coseno, y me sale el teta punto por regla de la cadena. ¿Ya? Eso simplemente derivar temporalmente, no hay nada muy mágico. Y ahora vamos a sacar el módulo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como yo definí un sistema de coordenadas cartesiano, sí, ortogonal, ortonormal en principio, todas las propiedades buenas, sacar la norma de este vector es simplemente agarrar esta cuestión, elevarlo al cuadrado y sumarle esta cuestión al cuadrado. ¿Sí? Su componente x al cuadrado más su componente y al cuadrado. Ahora el 0 al cuadrado es cero, entonces solamente me queda esta cuestión al cuadrado. Lo que quiere decir es que esta cuestión va a ser al cuadrado, seno cuadrado de teta, teta punto al cuadrado. Vamos al R2. El módulo, bueno, nuevamente como tiene componente y igual cero, el módulo va a ser simplemente esta cuestión al cuadrado. Se va a quedar al cuadrado, seno cuadrado, teta punto al cuadrado. Y vamos al módulo de la velocidad 3, que va a ser, bueno, en este caso la componente x es cero, entonces me va a quedar este al cuadrado solamente. Me quedará al cuadrado, coseno cuadrado, teta punto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya tengo todas mis cuestiones, porque este r punto al cuadrado es simplemente la velocidad que está en la energía, este r2 punto al cuadrado es esto,
y este R3 punto al cuadrado es esto. Y ya encontré mi Y3, que es el único que entra en energía. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, copiar mi fórmula de energía y empezar a reemplazar nomás. Vamos a tener un medio m por b1 al cuadrado, que es esto. Entonces me va a quedar a cuadrado seno cuadrado de teta punto al cuadrado, más un medio m por b2 al cuadrado, que es esto. ¿Sí? Bueno, esto en particular. Me va a quedar a cuadrado seno cuadrado de teta punto al cuadrado, y más un medio por 2m por la rapidez al cuadrado de mi partícula 3, que es esto. Se me va a quedar al cuadrado coseno cuadrado de teta y teta punto al cuadrado. Y me falta la energía potencial gravitatoria, que ya dije que el Y1 era 0, el Y2 era 0, entonces solamente me queda el Y3. Me va a quedar 2m por g. ¿Y cuánto vale Y3? Bueno, Y3 vale lo que sale acá, entonces simplemente lo reemplazo. Me va a quedar menos a seno de teta. ¿Ya? Ok, entonces yo aquí miro y esta es como la parte de dejarlo bonito nomás. Veo que aquí tengo un medio m a cuadrado seno cuadrado teta punto cuadrado, y aquí tengo lo mismo básicamente. Entonces tengo la suma de un medio más un medio, que es simplemente 1. Entonces aquí me va a quedar m por al cuadrado seno cuadrado de teta punto, perdón, de teta punto al cuadrado, y el resto me queda igual. Lo voy a copiar, pegar, ya. Entonces, este un medio con este 2 se va, y aquí puedo sacar este menos por fuera. Ya. Y nuevamente, para dejarlo un poco más reducido, veo que aquí tengo m al cuadrado, teta punto al cuadrado. Aquí tengo m al cuadrado, teta punto al cuadrado. Entonces es un factor común. ¿Pero qué lo diferencia? Lo diferencia simplemente un seno cuadrado y aquí un coseno cuadrado. Entonces lo que me va a quedar es... déjenme copiar esta parte, perdón, para pasar a la siguiente página. Copiar, pegar. Ya, esta es la expresión que teníamos antes. Se me va a quedar haciendo factor común, que me da cuadrado teta punto cuadrado. En el primer término tengo seno cuadrado de teta, y en el segundo término tengo coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Y la energía potencial me da que es lo mismo. Entonces, bueno, propiedades, esta es la propiedad típica, esta cuestión es 1. ¿Ya? Y ahora sí tengo que mi energía en función de teta y teta punto, bueno, va a ser m a cuadrado, teta punto cuadrado, menos 2m g a seno de teta. Y esa es la forma de la energía y lo más reducido posible. Entonces ahora usamos conservación de energía. Y veamos. En el instante inicial, por enunciado, nos dicen que teta es igual a 0, y como parte en reposo, teta punto es igual a 0. Entonces, ¿cómo hay que dar la energía en el tiempo inicial? Llamamos la E sub i de inicial, obviamente. Entonces, si yo reemplazo teta punto igual a 0, mi energía, esta cuestión va a dar 0. Y aquí tengo seno de teta, entonces el seno de 0 es 0, reemplazando teta igual a 0. Entonces la energía inicial es simplemente 0. ¿Ya? Y cuando chocan, bueno, este es el tiempo inicial, cuando chocan los m's, nosotros ya habíamos hecho un análisis geométrico de que en el instante en el que chocan, teta tiene que ser igual a pi medios. Entonces ya vimos lo E sub f al instante en el que, a la energía en el momento en el que chocan, y simplemente tenemos que agarrar nuestra ecuación de energía y reemplazar pi medios acá.
donde antes había teta, ahora pongo pi medios, y seno de pi medios es 1. ¿Sí? Entonces ahora sí hago conservación de energía, I igual a EF, y esto me va a quedar eh, 0 igual a m al cuadrado teta punto al cuadrado menos 2 mga. Ya, entonces ahora tengo que resolver esta cuestión. Veo que estos m se me dan, estos a al cuadrado los puedo también pasar dividiendo, entonces se me dan. Y me queda 0 igual a teta punto al cuadrado menos 2g. Y esto simplemente puedo pasar todo al otro lado y pasar dividiéndola, que me va a quedar teta punto al cuadrado igual a 2g partido a. ¿Ya? Entonces, yo ahora puedo sacar raíz de esta cuestión, z punto igual a, esto va a ser un módulo también, pero tampoco lo mismo, raíz de 2g partido a. Entonces uno diría ya, llegué a esta media velocidad, terminamos, pero no, porque lo que nos piden es, nos piden básicamente el módulo de B1, por ejemplo. Esto es lo que nos piden, módulo de B1, porque es la rapidez de mi masa 1, por ejemplo, que va a ser la misma que la rapidez de la masa 2, el módulo. Y nosotros tenemos una velocidad angular. ¿Sí? Entonces yo voy a lo que había mi hoja anterior, donde parametricé cuáles eran mis velocidades de mis partículas 1. Y, por ejemplo, el módulo de mi partícula 1, haya encontrado esta ecuación. ¿Ya? Tenía esta ecuación de la parte anterior. Entonces lo que yo puedo hacer es sacarle la raíz a todo esto. Sacamos la raíz. Perdón, esto era un punto. Pero antes no se lo puse. Aquí me faltó el punto. Perdón por eso. Entonces aquí tengo el módulo al cuadrado de mi velocidad de la partícula 1. Entonces sacándole la raíz voy a encontrar el módulo nomás. Y sacando la raíz al lado derecho me va a quedar a seno de teta y teta punto. ¿Sí? Solamente saqué los cuadrados. ¿Sí? Una raíz fácil. Entonces, lo que nos queda para encontrar el momento en el que chocan es nuevamente reemplazar teta igual pi medios y teta punto, lo que encontramos acá. ¿Sí? Entonces, 2g partido por a. Y reemplazando eso, pongámosle R1 choque punto es igual a seno de pi medios y esta cuestión de raíz de 2g partido a. Nuevamente, seno de pi medios esto es 1 y esto me queda a raíz de 2g por a. ¿Sí? Porque a es raíz de a, raíz de a. Entonces este se cancela con esta raíz de a y me queda la raíz de a en el numerador. Y ahí sí llegamos al resultado final de la rapidez en el momento en el que chocan. Entonces, se fijan que en todo este problema trabajamos con un sistema de tres partículas, pero en ningún momento usamos la posición del centro de masa porque era innecesario. ¿Sí? Eh, Al usar conservación de energía, también te echáis como estas tensiones normales que hay entre las masas. Distinto sería si tuviéramos resorte uniendo nuestras masas. Pero bueno, por eso esto salió en control, entonces, ojo que no siempre el mejor procedimiento es directamente usar. Hoy yo aprendí esta fórmula en clase, tengo que usarla. Depende del problema y depende de las situaciones también. Entonces, no, nunca usamos esta fórmula del centro de masa, la aceleración igual a la fuerza externa, ni nada de eso. Entonces, será la parte A, vamos a hacer la parte B ahora. Añadir otra página. Y básicamente la parte B la añadí porque en esta sí hay que ocupar esa ecuación. Entonces, para no hacerle como, oye, trajiste un ejercicio de centro de sistema de partículas y no hicimos ningún problema con eso. Bueno, para eso está la parte B. Entonces nos preguntan básicamente cuánto vale la normal en ese punto. Pongámosle N1 en ese punto. Y en ese punto me refiero a cuánto chocan. ¿Sí?
cuando chocan estos aros M. Ok, entonces, déjenme hacer el dibujito acá. Bueno, más o menos. Teta y teta. Y aquí tengo mi sistema y X. Ok, entonces, para encontrar cuánto valen las normales, ¿sí? Lo que necesito es hacer un... Bueno, para encontrar cuánto valen las normales, por lo general uno hace la ecuación de Newton, ¿sí? La segunda ley de Newton. Y aquí pone las fuerzas. Y entre las fuerzas va a estar las normales y uno trabaja, encuentra cuáles son las aceleraciones y despeja la normal, de cierta forma. Esa es como la estrategia. Pero, como dije antes, si uno trabajara partícula por partícula, nos saldrían muchas fuerzas, nos saldrían cuáles son estas como tensiones que hay entre las varas, ¿sí? Eh, Eso sería como la única fuerza extra que saldrían, pero bueno, son una lata trabajarla. Entonces vamos a usar la ecuación de m, la aceleración de centro de masa, igual a las fuerzas externas. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas externas de este problema? Bueno, tenemos la gravedad, que vamos a tener todo mg aquí, vamos a tener mg aquí, aquí también vamos a tener mg, y las normales, ¿sí? Aquí tenemos n y aquí tenemos n. Pongámosle n1, n2, pero como este problema es simétrico, podemos decir que n2 es igual a n1. Voy a asumir al tiro que n1 es igual a n2, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que las fuerzas externas va a ser, perdón, vamos a tener aquí n, aquí vamos a tener n, aquí vamos a tener mg, aquí vamos a tener 2mg, aquí vamos a tener mg. Voy a asumir al tiro que n1 es igual a n2, que es básicamente igual a n, que es como lo puse en la figura. Si no me creen, bueno, pueden usar la otra ecuación, que es esta, ¿sí? Que el momento angular de centro de masa, ¿sí? Es igual al torque externo. Entonces, pónganle a este N1, a este N2, calculen cuántos son los torques y van a ver que si calculan el momento angular del centro de masa les va a dar cero, porque el centro de masa está como por aquí, ¿ya? Entonces nunca va a girar, siempre va para arriba o para abajo. Entonces pueden hacerlo y van a encontrar que N1 igual a N2. Eso como si quieren hacerlo, un ejercicio o algo así. Entonces, vamos a ver esta fórmula. Entonces, lo que necesito básicamente es saber cuál es la aceleración del centro de masa y para eso necesito saber cuál es la posición del centro de masa. Entonces, como la fórmula del centro de masa lo dice, esto va a ser m por r1 más m por r2 más 2m por r3, es decir, multiplique la masa de cada partícula por su posición y lo voy a dividir en la masa total es 4m, m más m más 2m. Y nosotros ya tenemos la pega casi hecha porque ya habíamos calculado las posiciones de cada una de las partículas. De hecho, voy a ir a copiarlas, que están acá. Copiar, acá, acá, pegar. Uy, ya. Entonces, voy a poner acá abajo que R centro de masa es igual. Puedo aquí el tiro de dividir esta M con esta M de afuera. Me va a quedar un cuarto. Y R1 es menos A coseno de teta en X tongo. ¿Ya? R2 es A coseno de teta en X tongo. Perdón. Y tengo dos R3 y R3 es menos A seno de teta en y tongo. Ya, entonces aquí vemos que esta cuestión se cancela.
Y mi centro de masa es simplemente un medio, menos un medio, perdón, a por seno de teta, en y tongo. Entonces, esto es lo que yo les decía de que el centro de masa está un medio a por seno de teta de esta posición. Entonces, el centro de masa está justo a la mitad de mi masa 2m. Entonces, nuevamente, si vemos la condición inicial, que era como esta cuestión horizontal, en este caso es fácil ver que el centro de masa está justo donde está la masa 2m. Pero cuando la masa 2m empieza a bajar, el centro de masa se va quedando como un poquito atrás. ¿Sí? Siempre se va a quedar a la mitad del camino. Si mi m está acá, mi centro de masa va a ser este. Si mi m está acá, el centro de masa va a ser este. Y en este caso, cuando la masa está acá, está justo a la mitad nuevamente. Entonces, como solamente se mueve para arriba o para abajo, no tiene momento angular. No gira con respecto a esta origen. Entonces, por eso, usando la ecuación de torque, uno puede demostrar que las normales tienen que ser iguales. Es un poco obvio igual, pero bueno. Entonces, ya tenemos la posición, podemos eh, calcular la velocidad, que va a ser simplemente la de primera derivada, me va a quedar esto, y la aceleración, que va a ser derivar otra vez. Entonces, la derivada del coseno es menos seno, entonces la derivada del seno teta, un más, teta punto al cuadrado, y tengo que derivar a lo que me quedó al otro lado, es decir, mantener el coseno de teta constante y derivar este teta punto, que va a ser teta dos puntos. Y todo esto en Itongo. Ok. Esa es la aceleración de mi centro de masa. Y entonces, ya tengo mi lado izquierdo de mi ecuación de MACM igual a fuerza externa. Me falta cuáles son las fuerzas externas. Entonces ya dije cuáles eran, pero bueno, toda esta cuestión la podemos llevar. Ya sabemos dónde está el centro de masa. El centro de masa está a la mitad, está justo acá. Entonces voy a poner todas las fuerzas como si fueran una. ¿Ya? Entonces tenemos el peso, que hace 4mg, porque suma el peso de esta y de esta. Entonces voy a borrar esta cuestión de acá. Y después tenemos 2n para arriba, porque cada masa m chica aporta una normal. ¿Sí? Entonces, ahora sí voy a escribir mi ecuación completa. Voy a escribir esta ecuación de acá, con lo que obtuve, que va a ser mi aceleración por la masa total, que va a ser 4m, es igual a la suma de las fuerzas externas, que va a ser 2n menos 4mg, y esto en Itongo también. Básicamente, podemos sacarnos esto de Itongo y trabajar con una ecuación escalar ahora. Déjenme copiarla para pasar a la siguiente página. Y... pegar. Ok, entonces tenemos esta ecuación. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos esta ecuación y lo que nos piden es calcular n cuando choca. Nosotros sabemos que el instante que choca es cuando z igual a pi medios. Entonces puedo yo llegar a representar esta ecuación en pi medios, en teta. Me va a quedar esto. El seno de pi medios es 1 y el coseno de pi medios es 0. Entonces esta cuestión se más. Y el lado izquierdo me queda lo mismo. Ok. Y aquí tengo un 4 dividido 2 que lo voy a dejar simplemente en 2. Pero nosotros ya habíamos encontrado una ecuación para teta punto en el momento en el que chocan, que es lo que tenía antes. Déjeme buscarla, que es esto. Nosotros encontramos que en el momento en el que chocan, teta punto era 2g partido a. Se lo puedo llegar y copiar y lo voy a poner acá. Tengo que teta punto igual a 2 partido por g por a. Voy a poner como esto, que es lo que estoy usando.
y puedo reemplazar todo esto. Me va a quedar 2m por a por 2g partido a igual a 2n menos 4mg. Entonces aquí tengo un a que está dividiendo, lo que tengo es 4mg, es igual a 2n menos 4mg. Tengo 8mg igual a 2n, tengo que n es igual a 4mg. Y eso es el resultado. Nada más que decir, nada más que hacer. Ahí tenemos la normal, justo en el instante en el que chocan. No pueden ocupar la normal en otro punto porque la normal varía, ¿sí? Varía en la trayectoria. Pero eso en el instante, la normal en el instante en el que chocan. Entonces, para esta parte sí tuvimos que ocupar la ecuación del sistema de partículas, que es el centro de masa. Y usamos la fuerza externa y básicamente lo agregué por eso. Entonces, ese era el problema uno. Eh, Me escriben si tienen dudas, me comentan eso. Ahora vamos a pasar al problema 2. Ya, ahora sí, vamos a continuar con el problema 2. Ojalá este salga un poco más rápido. Eh, lo que tenemos acá es tenemos un sistema, ojo que no hay gravedad, que es lo que dice aquí en el principio del enunciado, y tenemos un anillo de masa m, nuevamente, y que se desliza sin roce sobre una barra, entonces solamente se puede mover verticalmente. Similar al problema anterior en el que las masas solamente, estos anillos solamente se podían mover horizontalmente, bueno, ahora este anillo solamente se puede mover verticalmente, para arriba y para abajo. Y el anillo está unido por una barra a una masa m, ¿ya? Bueno, realmente está unido por una cuerda del largo L, pero bueno, siempre va a estar tensa, entonces como parecido a lo que fuera una masa. En el instante inicial, la cuerda se encuentra completamente extendida y la partícula colocada junto a la barra. Es decir, en el instante inicial se tiene esta configuración. Y se le imprime una velocidad v sub 0 hasta última en dirección perpendicular a la barra, que es justamente como dice la imagen. Determinar la velocidad angular teta punto, digo, phi punto de la cuerda en función del ángulo phi que forma con la barra. Entonces, nuevamente, aquí básicamente nos piden encontrar phi punto en función de phi. ¿Ya? Entonces, estrategia, este es el mensaje que le puso el profe de estrategia de resolución de problemas. Esto donde dice que, o yo les digo, porque creo que el profe no había puesto conservación de energía, pero yo les digo que esto hay que ocupar conservación de energía. Es la forma más fácil y directa de calcular estas cuestiones. Entonces, parecido al problema anterior, tenemos que usar conservación de energía. Entonces, lo que voy a hacer ahora desde un principio es parametrizar cuáles son las posiciones de mis varas, de mis masas, perdón. Eh, entonces, voy a decir que voy a poner un sistema de referencia que lo voy a colocar justo aquí en la base de mi, perdón, ya, ahora sí. Entonces, lo que voy a definir es parametrizar al tiro mis partículas. Tenemos un anillo y una masa M circular. Entonces, espero que a nadie le moleste esta notación, pero para ser consistente con mi pauta, voy a trabajarla así. Lo que voy a definir es que la posición de mi anillo lo voy a escribir así, ¿sí? Como un R sub anillo, ¿sí? Como un dibujito. Y la posición de mi masa, esta circular, va a ser así, un R sub puntito. Es- Uy, ¿qué hice? Esta, perdón. Va a ser R sub puntito. Ya. Entonces, viendo la geometría de este problema, como mi anillo solamente se puede mover para arriba y para abajo, es fácil parametrizar su posición, que va a ser simplemente I por I tongo. Y en vez de ponerle I, le voy a poner I, I su anillo. Entonces puedo poner aquí y su anillo en Iton. Y una variable dinámica y su anillo. Entonces ahora la parte complicada de este problema está en cómo parametrizo, bueno, no es tan complicado, pero tiene su qué, es cómo parametrizo la posición de mi masa, la que está libre, ¿sí? Esta. ¿Por qué?
esta masa está conectada a una base, que es mi anillo, pero la base se está moviendo, ¿sí? Se puede mover para arriba y para abajo. Si estuviera quieta, sería simplemente poner el origen acá y ocupar coordenadas polares, ¿sí? Sería lo más simple. Ahora, como la base se mueve, esta, la posición de mi partícula esta está conectada a la posición de su base. Entonces, ¿cómo se hace esta parametrización? Bueno, uno hace suma de vectores, ¿ya? Entonces, uno se pone en su origen, que va a ser este. Voy a mi masa del anillo, voy a mi R sub anillo, y después voy a mi, esta cuestión de acá. Me mueve un vector que sea como, que tenga esta dirección. Entonces, esta suma de estos dos vectores me da básicamente cuánto vale R de puntito. Entonces, solamente tenemos que calcular cuánto vale este vector de acá y que este vector lo puede descomponer en la base x y usando trigonometría. ¿Sí? Su componente x va a ser eh, L cosen, perdón, su componente x va a ser L seno de phi y su componente y va a ser L coseno de phi. Entonces lo que voy a hacer acá es que para encontrar la posición, el vector posición de mi vara eh, puntito, ¿sí? De mi masa circular, que es este vector, lo que tengo que hacer es ir a la base, es decir, a mi anillo, y sumarle este vector de acá. ¿Cuánto vale ese vector? Bueno, es L por... mm, ¿Ya? Entonces la posición es L por, como dije antes, su posición X, que es esta, es el seno de phi por L. O sea, aquí pongo seno de phi en X tongo más coseno de phi en Y tongo, que es esta de acá. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, nuevamente, como voy a usar conservación de energía, esta cuestión voy a tener que derivarlo, encontrar las velocidades y todas esas cosas. Entonces, hagamos eso. Aquí, bueno, este R anillo lo puedo poner así. Su posición y en anillo y tongo, que es básicamente ocupar esta fórmula acá. Entonces derivamos estas cuestiones, ¿ya? Voy a hacer la derivada aquí arriba. R punto va a ser la derivada del I anillo en I tongo, perdón, este anillo, y la derivada de mi masa esférica va a ser I punto en I tongo más L, y ahora tengo que derivar estas cuestiones de acá. Entonces me va a quedar la derivada seno un coseno de phi por phi punto en X tongo, y la derivada del coseno es menos seno de phi punto en y tongo. Entonces, básicamente lo que nos dice esta fórmula es que la velocidad que tenga mi partícula esta es la velocidad que tiene la base, que es esto de acá, más cuánto va girando esta vara, que es esto de acá, que es un poco intuitivo, uno podría decir. Entonces, como en este problema no hay gravedad, lo que vamos a tener es que la energía de mi sistema va a ser simplemente la energía cinética. Ahora, es un poco complicado calcular cuál es la energía cinética porque lo que tenemos aquí, a diferencia del problema anterior, es que tenemos dos coordenadas independientes. Tenemos la coordenada y la coordenada phi punto. Si recuerdan, el problema anterior solamente teníamos teta punto. Y ahí ocupar conservación de energía nos entrega una ecuación para una variable que teníamos que despejar. Aquí tenemos una ecuación que es conservación de energía para dos variables que tenemos que despejar. Y phi. Entonces, de alguna forma nos tenemos que echar una de estas, es decir, de alguna relación que exista entre i y phi,
para solamente dejar una de esas dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo se encuentra esta ecuación? Y aquí viene lo del sistema de partículas. Es, aquí tenemos sistema de partículas ya. Tenemos una masa aquí, el anillo, y otra masa aquí, la masa circular, ¿ya? ¿Cuáles son las fuerzas externas de este problema? No hay gravedad. Entonces, la única fuerza externa que tengo es esta normal. Esta fuerza, esta partícula de masa, la única fuerza que siente es la tensión de la cuerda. Esta siente la tensión de la cuerda y la normal, pero las tensiones son fuerzas internas, porque actúan entre mis dos partículas que estoy considerando dentro del sistema. Entonces, la única fuerza externa es la normal. Y como la normal es siempre perpendicular a la superficie, es decir, perpendicular a mi barra, la normal actúa aquí. Por ejemplo, si nosotros encontramos un centro de masa que está como por aquí, tenemos que la única fuerza actúa en la dirección X tongo. Entonces, nosotros vamos a tener M por, no, así, perdón, M grande, que hace la suma de las masas, bueno, después la calculamos, aceleración del centro de masa, va a ser igual a las fuerzas externas, que es solamente N por X tongo. ¿Ya? Entonces, yo puedo escribir mi aceleración del centro de masa en mi base cartesiana, que va a ser X dos puntos centro de masa en X tongo, más Y dos puntos centro de masa y tongo. Lo que me va a quedar es esto, igual a N por X tongo. Y esto es un sistema de ecuación vectorial, es decir, son dos ecuaciones realmente. Lo que tenemos es esta ecuación, que es la componente X tongo, y nos falta la componente Y tongo, que va a ser esta ecuación. Y aquí está la magia, lo que nos resuelve todo el problema. Aquí tenemos una ecuación que es aceleración igual a cero, ¿ya? Entonces, nosotros aquí podemos decir que integramos esta cuestión. Puedo pasar dividiendo estas masas también. Entonces, lo único que tengo es que Y del centro de masa es cero. Entonces lo integro y en el tiempo me va a quedar la velocidad del centro de masa es igual a constante. Y pongámosle Y del centro de masa en T igual cero. Entonces, la velocidad en I va a ser constante. Ahora, ¿cuál es la velocidad de masa en el tiempo igual cero? Bueno, calculémoslo. Calculemos primero el centro de masa y después calculemos cuál es su velocidad, derivando y ocupando las condiciones iniciales. Entonces, ¿cuál es el centro de masa? Bueno, ambas masas tienen masa m. Entonces, vamos a tener 1 partido 2m, que es la masa total, m por r1, más m por r2. Perdón, aquí estoy jugando la notación del problema anterior. M por r anillo y m por r masa circular. Entonces, ¿puedo llegar a reemplazar estas dos cuestiones? No, claro que no. Y entonces me va a quedar un medio. Voy a dividir estas masas. R anillo es y esta cuestión de acá. Y tongo. Más, y ahora pongo el R puntito, que es I, Phi y tongo, más L por seno de Phi en X tongo, más coseno de Phi en Y tongo. ¿Ya? Entonces lo que tengo es aquí, tengo dos veces esta cuestión, y por el un medio me va a quedar solamente una vez, más L medios, lo que tengo que. Perdón. Entonces lo que me dice esta ecuación es que el centro de masa
está, yo voy a mi masa, a mi base, que es mi anillo, mi base de este como suerte de péndulo que hay, ¿sí? Por eso le estoy diciendo base. A mi anillo, es decir, esto es lo que me dice yo voy a mi anillo, y después le sumo el vector que apunta hacia acá, pero solamente me traslada una cantidad L medios. Entonces mi centro de masa está justo a la mitad de la vara, que es lo lógico que uno calcularía en el instante inicial también, ¿sí? Que es justo a la mitad de la masa, porque tiene la misma masa básicamente. Entonces ahí tengo el centro de masa, la posición, derivémosla para calcular la velocidad. ¿Sí? La voy a copiar. Por lo tanto, ahora sí voy a derivar. Me va a quedar esta cuestión de aquí, punto. Y tongo, más L medios, coseno de phi punto. Y la derivada del coseno es menos seno, entonces menos seno de phi punto, en y tongo. Ok, entonces, despejemos simplemente la componente X, digo la componente Y, que es la que me interesa, que es el Y punto centro de masa, es igual a, pongo todas las cuestiones que tengan vector Y, es decir, este y este. Es decir, Y punto, esta cuestión, menos L medios seno de phi punto. ¿Ya? Entonces calculemos cuál es la velocidad en I del centro de masa en tiempo igual cero. Y notemos que en t igual cero, phi es cero. ¿Por qué phi es cero? Porque la condición inicial que está puesta aquí, que está puesta como punteada, es cuando mi masa circular está pegada a la barra. Entonces eso pasa justamente cuando el ángulo es cero. Entonces lo que tengo es que I del centro de masa punto es igual a I de mi base, de mi anillo, en tiempo igual cero, menos L medios seno es cero por phi punto, pero esta cuestión es cero. Entonces toda esta cuestión solamente me queda esta componente. Y tenemos información sobre cuánto valía esa componente en tiempo inicial. Bueno, sí la tenemos, porque nos dicen que en el instante inicial, con la cuerpa completamente extendida y la partícula colocada junto a la barra, se imprime una velocidad v0 a esta última, en dirección perpendicular a la barra. Entonces, básicamente no dicen nada sobre cómo se mueve esta masa, sino que la dirección que se le imprime es perpendicular. Entonces, solamente tiene velocidad en la componente X. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la velocidad inicial de esta cunilla en la dirección vertical era simplemente cero. Entonces, lo que puedo decir es que esta cuestión es que el I del centro de masa en t igual cero, la velocidad es cero. ¿Ya? Y ahora usamos que lo que habíamos encontrado antes, que la velocidad del centro de masa en tiempo cualquiera es constante, en particular igual a su velocidad en tiempo por cero, que ahora calculamos que es cero. Entonces, puedo llegar a reemplazar lo que obtuve de mi velocidad del centro de masa para un punto en general, que era esto, que esto es igual a cero, y puedo despejar básicamente y punto en función de L medios, seno de phi punto. Entonces aquí básicamente lo que hice fue encontrar una relación entre mi velocidad de la base y la velocidad angular con la que está rotando mi masita circular. Entonces, lo que yo tengo ahora es una relación para mis velocidades. Puedo llegar a copiar las velocidades que había calculado antes, simplemente derivando las posiciones de cada partícula.
las tengo acá, y reemplazar lo que acabo de encontrar. Es decir, que esto va a ser simplemente L medios, seno de phi punto en Nitongo, y que esto va a ser L medios, seno de phi punto en Nitongo, más lo que queda. ¿Sí? Y vemos que esta cuestión, aquí tengo un L medios y aquí tengo un menos L. ¿Sí? Este término me va a quedar, si multiplico este por este, me va a quedar menos L seno de phi punto en Nitongo. ¿Ya? Y aquí tengo un L medios. Entonces, si sumo o sea, un medio menos uno, me va a quedar menos un medio. Eso es lo que me queda hacer. Ya. Entonces, ya tengo las posiciones de mis dos masas. Voy a copiarlo, voy a pasar a la siguiente página. Entonces, básicamente tengo esta ecuación y esta última que es la que me interesa. Bueno, ahora sí. Entonces, como yo necesito calcular la energía, que como no hay gravedad, simplemente la energía cinética, lo que necesito es calcular un medio m por r cuña, el módulo al cuadrado, la velocidad, perdón, más un medio m, el módulo al cuadrado de esta cuestión, del r, perdón, no, no anillo, sino circulito. Y es fácil ver de aquí que si yo elevo esta cuestión, saco el módulo al cuadrado, como es solamente una componente, me va a quedar el cuadrado de esta cuestión, L cuartos, seno de phi al cuadrado, phi punto al cuadrado. Y si calculo el módulo al cuadrado de la velocidad de este de abajo, ahora sí tengo que usar Pitágoras, ¿sí? Entonces me va a quedar el cuadrado del primero, es el cuadrado de este, más el cuadrado de este. Que va a ser, voy a calcular primero el cuadrado de la componente en X, me va a quedar el cuadrado, coseno cuadrado de phi punto al cuadrado, más ahora sí la componente de este, que va a ser L cuadrado cuartos, seno cuadrado de phi punto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, puedo reemplazar todas estas cuestiones. Voy a juntar el un medio m porque es factor común. ¿Sí? Y voy a dejar un gran corchete acá. Y copiar y pegarlo arriba. Y sumarlo, obviamente. Ya. ¿Hay algo que se simplifique? Bueno, podemos ver que estos términos son iguales. Entonces me va a quedar lo mismo, pero con L medios. ¿Sí? Y borro este término acá. Y no se puede simplificar mucho más, así que nos quedamos con esto por ahora. Entonces, en el tiempo inicial, t igual 0. Por enunciado nos dicen que tenemos la cuestión así, con esta masa acá, y se nos imprime una velocidad v sub 0, perdón, aquí está la cuerda, y mi variable. Entonces, ¿cuál es la energía cinética en el momento inicial? Bueno, es solamente esta masa, m, con esta velocidad. Entonces, su energía en el instante inicial es simplemente un medio m por v sub 0 al cuadrado. Esta masa no tiene velocidad, entonces no suma nada a la energía cinética, solamente esta tiene velocidad, y ahí tenemos la energía cinética inicial, un medio m por v sub 0 al cuadrado. Entonces, yo puedo agarrar mi ecuación de aquí,
que es la energía para cualquier punto, y igualarla por conservación de energía a la energía inicial. Y la energía inicial, como dije, es un medio m v sub c cuadrado. Ya, voy a poner S igual a I y voy a poner esto aquí arriba. Entonces, con esta ecuación yo veo que se me cancelan los medios m y ahora solamente me queda despejar, lo que quiero es despejar el phi punto al cuadrado, que es lo que me piden por básicamente el problema, en función de phi. Entonces tengo phi y aquí tengo constante, solamente tengo que despejar esta cuestión. Entonces, trabajando un poco esta ecuación, yo puedo sacar el phi punto al cuadrado, el L al cuadrado también es un factor común, y adentro me queda un medio seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Es igual a b sub 0 al cuadrado, y paso dividiendo todo lo que no tenga, no sea phi cuadrado, y me queda b sub 0 al cuadrado, L al cuadrado, un medio seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Eso se puede simplificar un poco como usando que seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi es igual a 1, entonces vaya a reemplazar alguno de estos por 1 menos seno cuadrado. Bueno, pero esta solución es suficientemente buena para dejarlo hasta aquí. Entonces ese es el problema. Si vieron, ambos problemas eran de conservación de energía, pero en ambos problemas también, en la parte A del problema uno no, pero en este problema sí usamos la ecuación del centro de masa. En este caso usamos que eh, no había fuerza vertical externa, entonces por lo tanto la velocidad del centro de masa en esa dirección siempre era la misma. Entonces usamos estos truquitos de sistema de partículas, de centro de masa, como las fuerzas externas para relacionar cuáles eran las variables que definían mis dos partículas. En el problema uno fue un poco distinto porque usamos esta cuestión del centro de masa solamente para encontrar la normal. Entonces, eso, creo que me quedó un poco largo, pero perdón. Si tienen dudas me pueden escribir y eso, no hay mucho más.